Día de hoy el equipo conformado por Sergio Flores, Esmeralda Duarte, Reina Matus, Carlos Mena y Mónica Ramírez presentaremos el procedimiento para la construcción de un instrumento de medición. La primera fase que se realiza para la construcción de un instrumento de medición es la de redefiniciones fundamentales. En esta fase se reevalúan las variables de la investigación, el lugar específico donde se recabarán los datos, el propósito de esta recolección, quiénes y cuándo van a ser medidas, las definiciones operacionales y el tipo de datos que se quieren obtener. Posteriormente se pasa a la fase 2, la cual es la revisión de la literatura. En este paso se encuentran los instrumentos o sistemas de medición que fueron utilizados en estudios anteriores para medir las variables de interés, lo cual ayudará a identificar qué herramientas pueden ser de utilidad para nuestro instrumento. Fase 3. Identificación del dominio de las variables a medir y sus indicadores. Aquí se lleva a cabo la identificación del dominio de las variables. En esta fase vamos a identificar y señalar los componentes, dimensiones, factores y establecer los indicadores a cada dimensión. Fase 4. Toma de decisiones. En esta fase se lleva a cabo la toma de 3 decisiones clave. 1. Utilizar un instrumento de medición ya elaborado, adaptarlo o desarrollarlo uno nuevo. 2. Si se trata de uno nuevo, decidir de qué tipo: cuestionario, escala de actitudes, hoja de observación, etc. ¿Y cuál será su formato? Por ejemplo, en cuestionarios, tamaño, colores, tipo de fuente, etc. 3. Determinar el contexto de administración: autoaplicado, cara a cara en hogares o lugares públicos, internet, observación en cámara de Gesell, laboratorio clínico, línea de producción, etc. Muy 6. La fase 5 consiste en la construcción del instrumento. Esto se refiere al proceso de crear un instrumento de evaluación o medición. Esto incluye varias tareas claves como lo es la generación de ítems o reactivos. Se trata de elaborar las preguntas o enunciados que se utilizarán para recoger la información. También tenemos indicadores y categorías. Deben definir qué aspectos se van a medir y cómo se organizarán estos aspectos en diferentes categorías. También tenemos niveles de medición. Esto implica decidir cómo se cuantificará la información, es decir, de manera nominal, ordinal, de intervalos o alguna otra. También tenemos codificación. Este es el proceso de asignar códigos a las respuestas o datos recolectados para facilitar su análisis. Por último, tenemos la interpretación. Esta es donde finalmente se establecen cómo se interpretarán los resultados obtenidos a partir de los ítems generados. Fase 6. Prueba piloto. En esta fase se aplicará el instrumento a un grupo pequeño de personas para verificar si es adecuado y efectivo. Se revisarán varios aspectos como si las instrucciones son claras y si las condiciones en las que se aplica son las correctas. También se evalúan los procedimientos que se utilizan durante la aplicación. Después de realizar esta prueba se pueden calcular dos cosas claves. La primera, la confiabilidad. Esta nos dice si el instrumento da resultados consistentes. La segunda cosa clave es la validez inicial, que nos ayuda a saber si realmente mide lo que se propone medir. La fase 7 y 8. La fase 7 es una fase de revisión final del instrumento y su forma de administración, o se hace que se hacen ajustes como agregar o quitar ítems, como un borrador final, y posteriormente se hace un diseño definitivo. En la fase 9 es obtener las autorizaciones para aplicar el instrumento. En esta fase es fundamental conseguir los permisos y accesos necesarios para aplicar el instrumento o sistema de medición por parte de personas representantes de organizaciones que estén implicadas en el estudio, incluyendo participantes, si es el caso. En la fase 10 es administración del instrumento, que es aplicar el instrumento o sistema de medición a los participantes o casos de investigación. Y después, por último, tenemos la fase 11, que es la preparación de los datos, que es codificarlos, limpiarlos e insertarlos a una base de datos.